Nacho, te preguntaremos primero por el partido, pero va a caer la pregunta del arbitraje, te lo puedes imaginar. Derbi muy sufrido. No sé si os ha complicado demasiado la vida esta poco. Como nos la complica todo el mundo. Al final no me considero que estemos por encima de nadie, respetamos a los rivales y siempre cuesta ganar y lo sabéis. Por tanto, nos ha complicado, pues claro que nos ha complicado, como no puede ser de otra manera, ¿no? Pero bueno, hemos sacado los 3 puntos, que era lo más importante hoy, y satisfecho, ¿no? Un partido complicado al que le añades un arbitraje complicado. ¿Qué te ha parecido todo? ¿Qué ha pasado sobre todo? Porque te ha expulsado y... Por levantar los brazos. Eso es lo que me ha dicho. ¿Por qué? Por levantar los brazos. Ya está. Te tienes que envainar y a casa. ¿Y el Bernardo por lo mismo? No lo sé. Con mi ya tengo suficiente. Nacho, sí que es verdad que el hecho del arbitraje ha condicionado al final, ¿no? Que se ha vuelto como todo muy loco, los jugadores, todo ha sido... Sí. Lógicamente, al final, estas cosas, pues bueno, te sacan del partido y padeces, te quedas con uno menos, y bueno, pero es lo normal en este tipo de partidos y con estas actuaciones, ¿no? He visto muy enfadado en la jugada del 3-2, el gol de la Pobla, porque probablemente con 3-1 estabais controlando muy bien el partido. No sé qué es lo que no te ha gustado. No, al final estamos queriendo fiabilidad, ¿no? Al final dos tiros otra vez y 2 goles son muy fáciles, ¿no? Bueno, pues al final por eso estamos sufriendo y hemos sufrido hoy, ¿no? Porque esa fiabilidad que teníamos, pues bueno, la hemos perdido, ¿no? Y lógicamente ante eso pues ya no tienes esa consistencia, ¿no? Com valores el partit del David avui, en veritat? Bueno, bien, han metido dos goles, con eso eres feliz, nosotros somos felices y bueno, al final David Zaro vino aquí para ser determinante, ¿no? Como lo ha sido hoy. Después de una derrota siempre se intenta recuperar sensaciones, sobre todo primero recuperar puntos, recuperar victorias y después sensaciones. Tú te vas con la sensación de que se ha recuperado la victoria, el camino de la victoria, pero que las sensaciones aún no acaban. No, ahí no me importan las sensaciones, hoy lo importante era ganar. Y lo demás hoy me da igual, la verdad. Después de estos 2 partidos consecutivos en casa, después de la primera derrota, hoy lo importante era ganar. Nacho, Óscar está lesionado, ¿es decisión técnica? Decisión técnica. Vale. Más allá del partido de hoy y de las polémicas que ha habido hoy, un partido que trae consecuencias para la semana que viene. Ni Jesús no va a poder jugar, ni Ricardo tampoco, tú tampoco vas a poder estar en el banquillo. O sea que ya más allá de lo de hoy... Yo no soy un problema, y seguro que los jugadores lo agradecerán, o sea que no me vean ahí y que esté lejos. Bueno, y lo demás, pues bueno, no va mal que entren otros y con frescura y con ganas, ¿no? Yo creo que no me preocupa lo más mínimo. Una de las partes buenas del partido y de toda la política que ha habido es que es uno de estos partidos que hacen afición, ¿no? Es un derbi que ha sido reñido, que la gente al final ha apretado y ha estado con vosotros. Sí, aquí el que no se consuela porque no quiere. Lo que es malo para una cosa es bueno para otra. Bueno, pues es bueno, ¿no? Que ambientes de estos de vez en cuando no van mal, ¿no? Pero bueno, sí podría ser por otros motivos y no por el que ha sido, ¿no?